En verdad no sabes qué gusto me da saludarte nuevamente en esta emisión de tu programa Pasión por el Evangelio, ya en este domingo 27º del tiempo ordinario. Vamos a hacer el análisis bíblico de la parábola de los viñadores homicidas. Habíamos dejado a Jesús teniendo un enfrentamiento con los sacerdotes y con los ancianos del pueblo en el templo de Jerusalén, un enfrentamiento áspero en el que Jesús la última vez les había dicho la parábola de el viñador que tenía dos hijos. Recordarás, uno que dijo que sí quería hacer la voluntad de su padre pero que no lo hizo, otro que dijo que no pero al final se arrepintió y fue y lo hizo. Hoy continuamos con esta parábola que cuenta Jesús después, en la que habla Jesús de aquel viñador que pues envió a sus siervos a cobrar lo que le correspondía simplemente para ser recibidos con golpes de parte de los trabajadores de la viña, y finalmente manda a su hijo, quien corre una suerte similar. Así que vamos a hacer el análisis bíblico de esta apasionante historia. En un momento comenzamos. En el ciclo litúrgico A nos ocupamos principalmente de leer el Evangelio según San Mateo los domingos en la Santa Misa. Estamos ya en este 27º domingo del tiempo ordinario y nos corresponde leer la parábola de los viñadores homicidas. Vamos como siempre a hacer la lectura del Evangelio, después haremos el análisis bíblico y concluiremos con un momento de oración. Te invito a que leamos primero que nada el Evangelio, y para ello pongámonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice lo siguiente: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelve el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que le consideraba un profeta. Para hacer el análisis bíblico vamos paso a paso. Como siempre, recordarás, la primera regla para interpretar un pasaje bíblico es ubicar este texto en su contexto. En este caso, la parábola que sucede a esta parábola que hoy nos ocupa, la de los viñadores homicidas, es la parábola del banquete nupcial. Sin embargo, esta parábola que hoy leemos está conectada a la parábola anterior y a la perícopa anterior. Es decir, son tres perícopas que más bien podrían comprenderse como una sola perícopa en tres momentos. Yo creo que más bien así. Fíjate que haciendo el análisis estructural de este texto, yo creo que es mejor agruparla así, como una perícopa que contiene tres momentos. El primer momento es cuando en el templo del Jerusalén salen los sacerdotes, salen los ancianos del pueblo también y confrontan a Jesús y le dicen: ¿con qué autoridad enseñas? Y Jesús les dice: díganme ustedes, ¿el bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? ¿Recuerdas? Ellos no quisieron responder porque decían: si decimos que es de Juan, nos va a decir que por qué no le creímos. Si decimos que es de los hombres, todos sus seguidores se nos van a echar encima, porque todos sus seguidores también son seguidores o eran seguidores de Juan. Así que se quedan callados y Jesús les dice: así como ustedes no me contestan, así tampoco les contesto yo con qué autoridad enseño.
Y de ahí Jesús les cuenta una parábola, la parábola de los dos hijos, que es la parábola en que Jesús habla de este padre que envía a un hijo a hacer la voluntad, su voluntad, que le hace un encargo. Él dice, sí, lo voy a hacer, pero no hace nada. Al segundo le dice lo mismo, él dice, yo no voy a hacer nada, pero se arrepiente y va y lo hace. Y Jesús los cuestiona, ¿quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Esta parábola la leímos en la misa del domingo anterior. El episodio anterior de esta perícopa, que habla sobre esta controversia acerca de la autoridad de Jesús, no lo leímos en la misa en domingo. Pero el domingo pasado sí leímos esa otra parábola de los dos hijos, y sigue esta otra de los viñadores homicidas. Es la continuación, es la conclusión de esta perícopa, te digo, dividida en 3 momentos. Así que realmente el contexto inmediato está formado por estos 3 episodios, que para mi gusto personal, realmente te digo, comprenden una sola perícopa, dividida en la controversia sobre la autoridad de Jesús, la parábola de los dos hijos, y ahora su conclusión, la parábola de los viñadores homicidas. Juan el Bautista sale a colación en los 2 momentos anteriores, y de acto seguido Jesús les cuenta esta parábola. Así que puede ser que haga una referencia a Juan el Bautista también, pero para ello necesitamos comenzar a hacer el análisis. El contexto amplio, que es el siguiente paso para ubicar realmente dónde está ubicada esta escena, corresponde a esta gran sección del Evangelio según San Mateo que habla de la próxima venida del reino de los cielos. Ya Jesús está al final de su misión. Después de estos episodios que estamos leyendo recientemente en la Santa Misa, Jesús, que ya se encuentra en Jerusalén, pronunciará un discurso escatológico, es decir, un discurso sobre el fin de los tiempos, y seguido de esto vendrá ya su pasión, muerte y resurrección. Y es importante entender que Jesús está ya al final de su misión, para tener claro que a esas alturas su relación con las autoridades religiosas y civiles de los judíos era muy áspera. Ya estas autoridades le tenían miedo a Jesús, le tenían mucho miedo, en primera porque una y otra vez se daban cuenta que sus enseñanzas pues eran mejores que las de ellos. La gente lo seguía y les daba mucho miedo que tanta gente lo siguiera cada vez más, porque les preocupaba que en determinado momento, bueno, en primera, pues que ellos perdieran su credibilidad como autoridades religiosas, y en segunda, que al seguir tanto a Jesús, Jesús se quisiera convertir en un Mesías político que les atrajera problemas con los terribles romanos que los tenían oprimidos. Entonces, por todas estas razones, es que ya no solamente ven con recelo las autoridades judías a Jesús, sino que ya lo ven con desprecio. Y eso queda muy claro justamente en este intercambio tan ríspido que tiene Jesús con ellos, y la conclusión, la forma como ellos al final deciden precisamente, ahora sí ya arrestarlo, ¿verdad? Todavía no lo hacen, lo harán más adelante, y Jesús más adelante, cuando limpie el templo de Jerusalén, eso como que será para las autoridades judías la gota que derrame el vaso, y cuando tomen la decisión final de ahora sí, a costa de lo que sea, aprenderlo. Vamos a ver como siguiente paso en este análisis bíblico, quiénes son los personajes que intervienen. Los personajes que son mencionados en la pericopa son Jesús, los sacerdotes, los ancianos del pueblo, y al final también de colación son nombrados los fariseos. Esos son los personajes de la perícopa. Ahora, los personajes de la parábola son el dueño del terreno que lo convierte en una viña, los viñadores, los sirvientes de este dueño de esta propiedad, y su hijo también. Esos son los personajes. ¿Y cómo interactúan? Bueno, pues vamos nuevamente a releer poco a poco esta perícopa que contiene esta parábola, para poder viendo cómo se desenvuelve y para poder tratar de sacar el mensaje que se nos quiere comunicar. Bueno, primero dice que Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Lo primero que llama la atención es esto, que Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Cuando uno lee en la Santa Biblia este pasaje, en este pasaje concreto no son mencionados los sacerdotes y los ancianos del pueblo. A ellos sabemos que Jesús está hablando con ellos por lo que sucedió antes, ¿verdad? Porque desde esa primera perícopa que habla sobre la controversia de Jesús, sobre
ese primer momento de esta perícopa amplia que habla sobre la autoridad de Jesús, sabemos entonces que Jesús está dirigiendo a ellos. Aquí en el Evangelio, en la misa, pues al principio se nos mencionan para que sepamos a quién está hablando Jesús, pero ya lo sabíamos si leemos la Biblia desde antes. Y lo que hay que destacar es que sabemos, por lo que dice el Evangelio antes, que Jesús está hablando con ellos en el templo de Jerusalén. Y eso es importantísimo porque el templo de Jerusalén era el centro religioso por excelencia. Era ahí donde se encontraba el Santo de los Santos, ese tabernáculo donde habitaba Dios. Era el lugar más sagrado para todo el pueblo de Dios. Además, para los sacerdotes, pues podríamos decir que era su centro de operaciones, ¿no? De modo que el hecho de que Jesús tenga este enfrentamiento con los sacerdotes, nada menos que en su centro de operaciones, en el templo de Jerusalén, en el recinto más sagrado, y ahí los exhibe enfrente de todos, pues tenemos que entender bajo ese contexto que para las autoridades judías esto debió ser muy fuerte. Ellos salieron a desafiar a Jesús primero, te das cuenta, pero Jesús les dio la vuelta y al final los hizo quedar bastante mal enfrente de la gente que estaba ahí. Entonces, bueno, él les dice, escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. ¿Por qué se le ocurrió a Jesús en esta ocasión comparar al pueblo de Dios con una viña? Esa viña de la que habla Jesús en la parábola no es otro sino el pueblo de Dios, que le fue encomendado precisamente a estas autoridades religiosas. ¿De dónde sacó Jesús esta idea de la viña? Bueno, esta idea de la viña la tomó Jesús de una alegoría que presentó el profeta Isaías, el primero de los 3 profetas Isaías, porque has de saber que hubo 3 profetas que se llamaron Isaías, y la historia de los 3 profetas que llamamos Isaías están compiladas en un solo libro que conocemos como el libro del profeta Isaías. Pues bien, el primero de ellos, que se llama técnicamente el proto-Isaías, son 3, te digo, entonces es el proto-Isaías, el primero, el deutero-Isaías, el segundo, y el trito-Isaías, el tercero. El proto-Isaías, el primero de los Isaías, predicó esta alegoría comparando al pueblo de Dios con una viña. Y justamente es lo que leemos en la primera lectura. Acuérdate que el tema de la primera lectura en la Santa Misa siempre de los siempre es el mismo tema del Evangelio. Eso es una regla fundamental para entender las lecturas en la Santa Misa. El tema de la primera lectura es siempre el tema del Evangelio. Y aquí lógicamente que al hablarnos el Evangelio de esta parábola de los viñadores homicidas en la que Jesús hace referencia a esta viña, pues la primera lectura que se nos propone es justamente esa, tomada del libro del profeta Isaías, que dice así: voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en la loma fértil, la cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. ¿Te das cuenta la similitud con lo que contó Jesús? Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña. Quitaré su valla y será destruida, derribaré su cerco y será pisoteada, la convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella, porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad y hay efusión de sangre, esperó justicia y hay gritos de angustia. Entonces estas palabras de Isaías en las que él hace esta alegoría comparando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel con una viña, que precisamente porque no da el fruto que se esperaba, sino más bien fruto agrio, precisamente porque era gente de la que se esperaba equidad, justicia, y que lo único que produce es sangre y gritos de angustia, pues el Señor va a destruir ese viñedo. Y de ahí es donde Jesús precisamente toma entonces esta idea. Así que cuando Jesús le habla a los sacerdotes, pues los sacerdotes por supuesto conocían a la perfección la Escritura, así que saben ellos claramente de lo que está hablando Jesús. Saben ellos claramente, y al final el Evangelio lo deja ver, que se daban ellos cuenta claramente que las parábolas que Jesús estaba diciendo se referían a ellos precisamente. Después lo arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero, continúa diciendo el Evangelio. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos.
¿Quiénes son los servidores y quién es el dueño de la viña? Bueno, pues sabiendo de dónde tomó Jesús esta alegoría de la viña, pues sabemos que el dueño de la viña es Dios precisamente. ¿Quiénes son esos servidores? Porque dice, cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al otro lo apedrearon. Jesús puede aquí estar haciendo una referencia a esos profetas que envió Dios y que no corrieron una suerte muy buena. La gente no solo no les hacía caso, sino que también pues los martirizaba. De modo que Jesús aquí se refiere a ellos y después dice, el propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. La primera vez que el dueño de la viña envía a sus servidores, aquí Jesús se puede estar refiriendo a todos esos profetas del Antiguo Testamento que envió Dios, a quienes el pueblo se rehusó a escuchar, sobre todo las autoridades religiosas. Y cuando dice que el propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, se puede estar refiriendo Jesús a que envió a alguien más después de que los primeros no fueron escuchados y al contrario corrieron esa suerte tan violenta, envió a uno más. Cuando dice aquí en mayor número que los primeros, es una forma de decir alguien más importante. Y entonces, dado el contexto inmediato de esta parábola, que tanto en la controversia sobre la autoridad de Jesús como en la parábola, en el episodio que contiene la parábola de los dos hijos, aparece Juan el Bautista nombrado. De ahí podemos inferir que estos otros servidores en mayor número, es decir, de más importancia, pues es una referencia a Juan el Bautista precisamente, porque Juan el Bautista pues era el más grande santo de los santos. Entonces era un profeta mucho más importante que todos los demás profetas. ¿Por qué? Porque era el precursor del Mesías, era el precursor justamente de Jesús. Entonces, de ahí, ubicando esta perícopa en todo su contexto inmediato, de ahí podemos inferir pues que este segundo grupo de servidores de mayor importancia son una referencia a Juan el Bautista, que también acabó perdiendo la vida. Dice aquí, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo. ¿Quién es su hijo? El hijo del dueño de la viña, entonces es lógicamente Jesús. Les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Fuera de la viña, el pueblo de Dios bien puede estar representado por su ciudad santa. ¿Y su ciudad santa cuál es? Jerusalén. Este templo se encontraba justamente en Jerusalén. Este hijo del dueño de la viña, en la parábola, es arrojado fuera de la viña y ahí lo matan. Jesús será arrojado fuera de la viña porque será arrojado fuera de la ciudad que representa al pueblo de Dios, que es Jerusalén, porque Jesús va a ser crucificado no dentro de Jerusalén, sino fuera de las murallas de Jerusalén, a las afueras de la ciudad. De manera que Jesús está aquí haciendo un anuncio de su muerte muy, muy directo, muy específico, mediante esta parábola en la que hace referencia a esa alegoría de la viña y el pueblo de Dios que había establecido el primero de los Isaías, siglos atrás. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Jesús aquí está haciendo una referencia al Salmo 118, en concreto a los versículos 22 y 23 del Salmo 118. Y esta frase es una frase que los primeros cristianos emplearon muy a menudo, justamente como un fundamento escriturístico de la resurrección del Jesús en el que ellos creían. Porque precisamente aquí dice, este Salmo 18, versículos 22 y 23, eso, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Los constructores la rechazaron, la despreciaron, lo pusieron a muerte. Sin embargo, resultó ser la piedra angular. Y dice aquí, esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces, este versículo tiene esta importancia porque
los primeros cristianos, recordando que Jesús había dicho esto en este encuentro que había tenido con los sacerdotes en aquel templo de Jerusalén, cuando contó esta parábola de los viñadores homicidas precisamente, pues al hablar de estos homicidas, ¿a quién van a matar? Otra alegoría del que van a matar es precisamente esa piedra que fue desechada. Al ser desechada es puesta a muerte, sin embargo resultó ser la piedra angular, resultó ser la más importante de todas, resultó ser de la que depende toda la edificación, la piedra angular. Entonces de ahí que los primeros cristianos, recordando las palabras de Jesús en este contexto en el que los dijo, y bueno, a fin de cuentas, palabras tomadas de uno de los salmos pronunciados en el Antiguo Testamento, de ahí entonces que los primeros cristianos tomaban esta frase como esa fundamentación bíblica precisamente para referirse a la resurrección de ese Jesús en el que ellos creían. Y dice, después por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Bueno, originalmente el reino de Dios estaba dispuesto para el pueblo de Dios, ese pueblo elegido, ese pueblo con el que Dios estableció su alianza en el Sinaí. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Sin embargo, a estas alturas, el reino de Dios no es exclusivamente para ellos. El reino de Dios es ahora para todo el mundo, para todo el mundo. Entonces, por eso Jesús le quita ese reino de Dios de las manos a sus autoridades de ese pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Se lo quita de las manos a los sacerdotes, se lo quita de las manos a los ancianos del pueblo, que eran los sabios, los consejeros, se los quita de las manos. ¿Para qué? Para dárselo precisamente a un pueblo que le haga producir sus frutos, es decir, ya a todos los demás, a todas las naciones. Y vemos aquí como el final de la historia en esta pericopa, y Jesús está hablando en futuro, el final de la historia va a ser mucho más suave que el final de la parábola, porque qué suerte habían corrido en la parábola aquellos que despreciaron a los primeros servidores del dueño de la viña, aquellos que despreciaron a los segundos servidores, aquellos que le pusieron a muerte a su hijo mismo. Qué suerte corrieron todos ellos en la parábola, lo dijeron las autoridades religiosas mismas. Cuando Jesús les pregunta, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Ellos mismos respondieron, acabará con esos miserables, es decir, también los pondrá a muerte. El final de la parábola es trágico, porque estos miserables van a perder la vida. Sin embargo, en la historia no va a ser así, no van a perder la vida, simplemente se les va a quitar esa potestad que tenían sobre ese pueblo de Dios, que era el poseedor del reino de Dios, porque ahora el reino de Dios es para todos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Te digo, lógicamente, conocedores de ellos de la Escritura, como te decía al principio, sabían que cuando Jesús comenzó a hablar de esta alegoría de la viña en su parábola, se estaba refiriendo a lo mismo. Y ves la similitud, ¿verdad? De lo que contaba Isaías, ¿verdad? Mi amigo tenía una viña en una loma fértil, la cavó, la limpió de piedras, edificó una torre en medio de ella y excavó un lagar. Lo mismo que contaba Jesús de cómo era esta viña, ¿ves? Era muy muy similar a la del profeta Isaías. Un hombre poseía una tierra, plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. O sea, Jesús está hablando de la misma viña de la que había hablado el profeta Isaías. Pues bien, entonces por eso es que los sumos sacerdotes, conociendo la Escritura, se dan cuenta que Jesús se refiere a ellos. Y ellos saben que el desenlace de aquella viña de la que había hablado el primero de los Isaías había sido un desenlace fuerte. Y sabían ellos también que Isaías, al usar esta alegoría, la estaba usando como un reclamo de Dios precisamente hacia esta viña que lo único que había dado había sido frutos agrios y no los frutos que se esperaban. Entonces ellos dicen, Jesús se está dirigiendo a nosotros y nos lo está diciendo en el templo, en el lugar más santo. Aquí nosotros pertenecemos al templo, somos los sacerdotes, y viene aquí y aquí nos dice eso. Pero bueno, viene y les dice esto en respuesta al desafío primero que ellos les habían planteado al principio de esta pericopa, como te digo. Entonces, pues de ahí que se molestan, se enardecen, y dice aquí, entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Entonces es por miedo a toda la gente que está ahí, que no lo prenden en ese momento. Empiezan a pensar cómo hacerlo, pero dicen, la gente aquí no nos lo va a permitir, se nos va a echar encima, todos lo consideran un profeta, pero la verdad es que tenemos que acabar con él. Viene aquí en nuestra propia casa, que es la casa de Dios, viene aquí nos desafía de esta manera, nos exhibe y nos compara a nosotros con ese
viñedo del que habló el profeta Isaías, que solo produce frutos agrios. Imagínate, palabras duras, palabras duras. Como te digo, ya al final de la misión de Jesús, de su vida pública, su relación con las autoridades religiosas era bastante áspera, y aquí nos queda más que claro. Pues bien, ese es el evangelio que leemos, ese es el análisis bíblico. ¿Qué reflexión queda para nosotros? Lógicamente la reflexión es, cuando nosotros leemos el evangelio, tenemos que aprender a reflexionarlo, es decir, tenemos que aprender a reflejarnos en el texto del evangelio. Y en este caso, pues podemos ponernos en el lugar precisamente de estos sacerdotes, de estos ancianos, de estos fariseos, que están hablando con Jesús. Porque tal vez lo que Jesús está haciendo en esta misa es interpelarnos a nosotros mismos de la misma manera. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios y cuál ha sido nuestra manera de responder? Y Él insiste, primero envía a unos servidores. ¿No será que a los primeros que nos envió no hemos querido escuchar, nos hemos rehusado a escuchar? Y incluso a lo mejor hasta nos hemos molestado con los que nos han hablado en parte de Dios, los hemos agredido por hablarnos en parte de Dios, por hablarnos de parte de Dios. Y no se cansa y nos envía a alguien más. ¿Y qué es lo que hemos hecho realmente? Cuando nos habla de alguien más, a volver a hablarnos acerca de Él, acerca de su reino. En realidad los hemos acogido o no, o los hemos despreciado. Cuando Dios envía a su Hijo, realmente lo escuchamos, realmente lo acogemos, o también lo despreciamos, también lo hacemos a un lado, también lo echamos fuera del viñedo, lo echamos fuera de las murallas de Jerusalén, también nosotros lo echamos fuera, lo despreciamos, como la roca que despreciaron los constructores. Tanto que nos ha dado Dios, el don de la fe, el don de la esperanza, el don de la caridad, 3 virtudes que recibimos con el bautismo. Eso nos define como sus hijos. Somos hijos de Dios y tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos caridad, que es la máxima expresión del amor. Dios nos ha dado todo esto. ¿Y cuál es el fruto que nosotros damos? El fruto que en verdad se espera de nosotros, ese fruto de equidad, ese fruto de justicia, como decía el primero de los Isaías. Ese es el fruto que se esperaba de nosotros, es el fruto que Dios ha esperado de nosotros todo este tiempo. Al hacernos sus hijos, al darnos esa fe, esa esperanza, esa caridad, al enviarnos a su Hijo. ¿Damos el fruto que Dios espera de nosotros o estamos dando fruto agrio, fruto de amargura, fruto de llanto? Como decía el primero de los Isaías, fruto de sangre, fusión de sangre con nuestra violencia, gritos de angustia, porque hacemos sufrir a los demás. A pesar de que Dios espera de nosotros uvas ricas y deliciosas, dulces, grandes, de las cuales se puede hacer el mejor de los vinos. ¿Cuál es el fruto que cada uno da? Eso es algo que solamente se puede dar respuesta a nivel personal. Pero considero que esa es la reflexión que tenemos que hacer. Tenemos que dejarnos interpelar por Jesús a través de su parábola. Tenemos que dejarnos interpelar por Isaías a través de su alegoría. Y ver, a pesar de todo lo que Dios ha dado por nosotros y sigue dando por nosotros, y el fruto que espera de nosotros, cuál es el verdadero fruto que cada quien está dando en su vida. Te propongo que todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos reflexionado en esta ocasión lo guardemos en nuestro corazón. Y ahora nosotros nos dirijamos a nuestro Padre en este momento de oración. Para ello te invito, como es costumbre, a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y hagas en tu interior eco a estas palabras. Yo seré tu fruto, Señor. En la tristeza
pondré alegría. En la amargura sembraré calma. En la desesperanza llevaré optimismo. Si existe oscuridad, encenderé una luz. Frente al llanto y las lágrimas, llevaré un pañuelo de consuelo. En el vacío, yo llevaré tu nombre. En la angustia, me acordaré de tu cruz. Sí, Señor, yo quiero ser un fruto que sea regado por tu palabra, cuidado por tus manos, podado por tus consejos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué gusto, en verdad, qué gusto haber pasado este rato en tu compañía, reflexionando acerca de la palabra de Dios, aprendiendo acerca del Evangelio. Recuerda que tenemos una cita todos los días a través de nuestro programa de Radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica favorita, o si no, en internet desde nuestro sitio semillasparalavida.org. Te espero aquí el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos del Evangelio en tu programa Pasión por el Evangelio. Mientras tanto, como siempre, mi mayor deseo es que Dios te colme de bendiciones y que tú mismo seas una bendición de Dios para aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe.